Y le he dicho que fue el Gobierno socialista el más exigente con las centrales nucleares, fijando techo a la vida útil de las mismas, propiciando el cierre de las mismas. Y hoy todo cambia. Y, por cierto, si está usted tan de acuerdo, y parece ser que la voluntad política es que se derrogue el decreto de las nucleares, si finalmente así lo dice el recurso jurídico, ¿por qué los ayuntamientos del Partido Popular de toda Extremadura están votando en contra de la moción socialista? ¿Qué pide eso? Sí, todos los ayuntamientos, y presentando mociones diferentes, mociones distintas. Por cierto, engañando a la oposición diciendo que se aprobó en este pleno cuando no es cierto, porque la fecha que acordamos el señor Escobar y este grupo parlamentario con ustedes fue distinta. Y le pasan a los ayuntamientos la moción, la suya, la original, diciéndole se ha aprobado por la Cámara. Así están actuando los ayuntamientos. Nos alegramos de que se instalen nuevas plantas fotovoltaicas. Y es cierto que la tecnología va a propiciar que estas plantas se instalen sin necesidad de prima. Pero lo que sí es falso es que con la tecnología actual las plantas que se instalen para ser rentables no serán de seguidores. Con lo tanto, el horizonte de funcionamiento de esas plantas va a ser más allá de 3 años. Lo digo por el ejemplo que ponía el señor presidente de la Junta de Extremadura, el señor Monago, hablando de que el empleo que se va a generar en 2 inversiones en Extremadura iban a sustituir al de la refinería, cosa que no es cierto. Pero es que además le recuerdo una cosa, es que son 30.000 empleos los que se pierden con ese Real Decreto Ley. 30.000, de 517 proyectos que están en la consejería. ¿Cómo se puede comparar eso con la refinería? Pero es lo de menos. Nosotros creemos y entendemos que hay que poner alfombras rojas a cualquiera de empresario industrial que venga a la comunidad autónoma a invertir, sea para 100 trabajadores, para 1.000 o para 1. Alfombras rojas. Pero que quede claro que lo que hacen las nuevas instalaciones es comprar el sol, no generar un tejido industrial y un motor como el que generaría la refinería con una mayor actividad económica, solamente por el motor tractor de la industria transformadora de los hidrocarburos y las empresas auxiliares de demás derivados del petróleo que se instalarían. ¿Sabía usted, por cierto, que van a iniciarse prospecciones petrolíferas en el Algarve, mucho más cerquita de Doñana de lo que estaba el Oleoducto, en las mismas playas? Usted dijo, literalmente, ahora que ha sacado Plasencia, que la culpa de que se haya autorizado un parque eólico junto a Plasencia es de Vara. Y Monago dice que la culpa de que no venga la refinería es de los técnicos. ¿Es de los técnicos o es del Gobierno? ¿De quién es? No, dependiendo y en función... ¿En qué quedamos? Las decisiones sobre impacto ambiental las toman los políticos. Y si el parque eólico de Plasencia ha sido autorizado ambientalmente por decisión de los técnicos, usted no salga diciendo que fue por culpa de Vara, independientemente de la posición política que adopte, que, por cierto, la portavoz podrá decir lo que quiera en Plasencia, pero la apuesta de este Gobierno anterior regional y de este grupo parlamentario es seguir apostando por la energía eólica allá donde cumpla ambientalmente con los compromisos. Con lo cual le decía, consejero, que lo que yo le preguntaba era por cuestiones muy concretas como la de Almaraz, posiciones políticas por la de Almaraz, posición política por los hidrocarburos, por la red gasística de Extremadura. Y es cierto que en la justificación, o bien por un error de transcripción del grupo parlamentario o en la Cámara, falta un párrafo de justificación que habla de otras fuentes de energía. Pero, consejero, en la interpelación lo dejo claro, la política en materia energética general. Mire, consejero, terminando, señoría. Termino. La diferencia, ¿sabe cuál es, consejero? En que el único mérito aquí es de los empresarios. La Junta solo impulsa, ayuda, agiliza. El verdadero protagonismo es de los emprendedores. Pero le digo una cosa, la diferencia entre estar comprometido e implicarse, todos estamos comprometidos con el desarrollo energético de la región, pero la diferencia de estar comprometidos e implicarse es coger el teléfono, mojarse y romper los criterios necesarios para que se cumpla la ley en Almaraz, con las renovables y con todas las inversiones que están pendientes en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene de nuevo la palabra el señor consejero por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Osuna, mira, puedo tener otras dotes, pero la de adivino no. Le digo que no. O sea, usted me dice, a mí me presenta una interpelación y me dice textualmente
Justificación. Que la aprobación del Real Decreto Ley 1 del 2012, que suspende las preasignaciones de las energías renovables eólicas, termosolar, fotovoltaica y biomasa, ha supuesto una paralización de las expectativas de crecimiento económico de la región. En este nuevo escenario, ¿cuál es la política que vamos a hacer? Y ahora me dice, no, es que no, perdón, es que no viene un párrafo en el que hablaba de las nucleares, del gas y de otras fuentes de energía. Pues mire, yo le puedo decir, si se lo voy a decir, las intenciones que tenemos, no se preocupe, pero vamos a ver, señor Osuna, yo tendré que responderle aquí a una interpelación que me hace usted, y esa interpelación le digo que ya se la he respondido 6 veces por lo menos en este Parlamento. Y usted sigue R con R. Encima mezcla absolutamente todo. No tiene ningún rigor. Dice usted que apuesta por las energías renovables, que han apostado siempre por las energías renovables, con primas, ¿no? Las energías renovables con primas. Había que ver, a lo mejor que tiene usted los ahorrillos esos puestos en algún fondo de inversión, con ese empeño de las primas. ¿Usted sabe quién paga las primas? Los primos de los ciudadanos. Y los primos de los ciudadanos, y los primos de los ciudadanos se han cansado de pagar tanta prima, porque era imposible que aquí en Extremadura hubiera 70 proyectos de termosolares. 70 proyectos iguales, con la prima más alta en que se habían convertido fondos de inversión. Vamos a dejar los 19 que hay preasignados, sigamos para adelante. Hablamos de otras energías, la eólica, apostamos firmemente por la eólica. Están en disposición de ponerse muchos parques eólicos si las horas los completan, si las horas son superiores a 2.500 km/h, aprobarlos sin prima. Hay proyectos de fotovoltaica que estamos estudiando, varios de ellos, no solamente el de Talabán, que también van sin prima, que también crean empleo. Porque también ustedes, ya que aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid, vienen aquí y como viene a hablar de su libro, pues también saca la refinería. Vamos a tener refinerías en la sopa. ¿A usted le importa 3 pepinos lo que pueda pasar en Extremadura con otras industrias? 3 pepinos. No he oído ni una valoración positiva a las fotovoltaicas que se van a poner, a que se pongan las energías eólicas sin prima, absolutamente ni una. De pasada. Ahora, cuestión política es la refinería. Eso sí, eso es una cuestión política, no es técnica, esa es política. Como decía esta mañana don Valentín, es una cuestión política. 6 años mareando la perdiz en la cuestión política con 3 ministras, como le he dicho antes, y ahora dice que el señor Monago tiene que resolver políticamente lo que ustedes no han sido capaces de resolver 7 años con un gobierno socialista en Extremadura y con otro gobierno socialista en Madrid. Es que manda narices la cosa, como diría el anterior presidente en las Cortes, don Federico Trillo, no quiero decir la misma frase. Vamos a ver, yo le voy a concretar y le voy a repetir lo que vamos a hacer. Ya le hemos dicho, y se ha aprobado aquí, que antes del 2012 le hemos pedido al Gobierno de la Nación que diga cuánto tiempo va a estar suspendida en eso. Que desarrolle el balance neto de electricidad, que también usted le ha pedido aquí. Está en disposición de hacerlo. Que se establezca reglamentariamente y tal como establece el decreto un régimen específico para las instalaciones de régimen especial en biomasa, porque consideramos que es una energía que hay que desarrollar en Extremadura. Que en el mismo artículo aquellos proyectos de termosolares con tecnología punta, que también los hay, innovadores, que están muy cerca de poderse hacer sin prima, para que no la paguen los primos, pues también le hemos dicho que desarrolle en Extremadura, que dé luz verde. Y sobre todo una cosa, que nos apoye, que nos ayude a aquellos proyectos que vengan, que crean empleo, que tengan una dimensión grande y que no necesiten ayudas como son los que le he mencionado anteriormente. Habla usted de la central de Almará, pero ustedes no es lo que han dicho en repetidas ocasiones que la central de Almará era hasta el 2010 y la prorrogaron hasta el 2020, ¿o qué gobierno la ha prorrogado hasta el 2020? Ah, no, ustedes no. Ustedes, yo estaba aquí en esta asamblea cuando defendían que no pasaba del 2010 hasta el 2020. Pues mire usted, cuando llegue el 2020, las energías tendrá que haber las necesarias. Nosotros votamos fundamentalmente porque sean energías limpias y renovables. Y que también haya una eficiencia energética y esa eficiencia energética también se pueda sostener, porque no hay una energía que se pueda sostener si es como la actual, que hay que pagarla, vuelvo a repetirle, pues muchas veces por los primos de los ciudadanos. Así que yo creo que cuando me quiera preguntar, me lo volverá a preguntar, me pregunta una pregunta concreta, hablamos de la central nuclear de Almará, hablamos de la energía, de la que quiera usted, de lo que quiera usted hablamos, pero no me diga que presente una interpelación para qué política va a seguir la Junta de Extremadura. Una vez publicado el decreto, se lo digo y venga aquí a cambiar el sentido de su interpelación.
Yo creo que ha quedado ya completamente contestado y también vuelvo a pedir disculpas y perdón por la paciencia que tienen los santos diputados de aguantar 7 debates de la política general de la Junta de Extremadura sobre energía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. A continuación, en turno de fijación de posiciones por los grupos parlamentarios, también por la agrupación de diputados. En primer lugar, le correspondería el turno a la agrupación de diputados. ¿Va a hacer uso de la palabra? Gracias, señoría. Para cerrar el debate por el Grupo mayoritario, Grupo Popular Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Domínguez Sánchez por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías. Salgo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario respecto a la interpelación que ha presentado el Grupo Socialista PSOE Regionalista, defendida con mucha energía, especialmente en su segunda intervención, por el diputado señor Osuna, Rodrigo Osuna, que parecía que iba en la bicicleta esa que mencionaba el señor consejero, pero cuesta abajo y sin freno. Señor consejero, gracias en nombre de nuestro grupo por venir a este Parlamento a explicar una vez más la política general del Ejecutivo extremeño en materia de energía. Es cierto que se habla mucho en esta Cámara de energía. A mi juicio se gasta demasiada energía para hablar del aire y corremos el riesgo de no tratar temas que también interesan mucho a nuestros ciudadanos y por falta de tiempo igual no se tratan, pero cada uno es libre, cada grupo es libre de traer a este pleno, lógicamente, lo que crea conveniente. Mire, desde esta tribuna quiero, en nombre de mi grupo, felicitarle a usted y al Gobierno de Extremadura por su política en materia energética. Es verdad que hemos sufrido un serio revés con la publicación y la aprobación del Decreto 1/2012 de 27 de enero, pero nuestro grupo agradece la celeridad con la que actuó el Gobierno de Extremadura, este Gobierno ante el Gobierno central, y le pedimos que desde el Grupo Parlamentario Extremadura Unida Partido Popular a que sigan reivindicando con contundencia un trato justo para esta sufrida tierra, como han hecho, y lo han hecho ya. Señoras y señores diputados, existe un acuerdo para el desarrollo energético sostenible para Extremadura, el ADESE. Este acuerdo contó con un amplio respaldo social y político. Yo les pido a todos que arrimemos el hombro para cumplir la palabra dada, porque eso es lo que tenemos que hacer. Les animo, señor consejero, a que sigan por el camino de una política energética en Extremadura que propicie la eficiencia energética, que sea sostenible y, sobre todo, que genere empleo y sea respetuosa con el medio ambiente, que genere empleo limpio y no contaminante en nuestra tierra. Para ello hay que tener respeto por los informes técnicos, porque a veces parece como si quisiéramos imponer criterios políticos sobre los técnicos. Si los técnicos están ahí y se les pide informes, debemos respetarlos. Eso es lo que yo entiendo. Agradezco las gestiones que ha llevado a cabo el Gobierno regional para que se instalen en Extremadura industrias de producción de energía y otras instalaciones que explotarán nuestros recursos minerales, sin ayuda, sin prima. Yo creo que ahí se abre un horizonte nuevo. Ya se han presentado proyectos y sin duda vendrán otros más. Yo creo que esto abre, y voy a ser ya muy breve, voy a ir terminando porque es muy tarde, un postiguino. No sé si sabe usted lo que es un postiguino, si no digo, abriendo una ventana a la esperanza de muchos miles de parados que hay en nuestra tierra y que necesitan trabajar urgentemente. Para ello, señorías, les pido que nos conjuremos todos con el fin de ahuyentar la desconfianza de los posibles inversores en nuestra región. Las declaraciones, a veces irresponsables de algunos, pues ponen en peligro y crean inquietud y desconfianza entre quienes
pretenden o están viendo la posibilidad de invertir en nuestra tierra. Señoras y señores diputados, dejemos de tirarnos flores y arrimemos el hombro. Dejemos de tirarnos flores a uno a otro y sobre todo porque muchas veces van acompañadas de la correspondiente maceta. Porque como está el panorama, yo creo que los ciudadanos, a los que todos representamos, quieren otra cosa de nosotros. Buenas tardes, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. El señor presidente del Gobierno pide la palabra. ¿Para qué la quiere, señor presidente? Sí, quisiera abrir un turno de Gobierno. Conforme al reglamento de la Cámara, el Gobierno puede abrir turno en cualquier momento y el turno se concede. ¿Desde dónde lo hace el señor presidente? Desde el escaño, desde la tribuna. Tiene la palabra el señor presidente desde la tribuna del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Yo sé que tienen hambre, pero, como decía su diputado, nos pagan por trabajar. Así que lo siento mucho, nos pagan por trabajar. Hay un tema de lo... Un momento, señor presidente. Señora Gil Rosiña, retire los gestos que acaba de hacer a la tribuna. Señora, no tiene la palabra, señora Gil Rosiña. No. Los gestos, señora Gil Rosiña, sobran. Y más aún todavía al presidente del Gobierno. Le agradezco que los retire. Señor Torre, no tiene la palabra. Continúe, señor presidente. Bueno, muchas gracias. He solicitado, como presidente del Gobierno, abrir el turno, porque creo que uno de los temas fundamentales en los que hay muchas expectativas, había muchas expectativas en Extremadura y hay muchas expectativas en la potenciación del sector energético en nuestra comunidad autónoma. Esa es una vocación que tenemos históricamente en nuestra comunidad, que probablemente sea de las primeras comunidades que apostó hace ya muchísimos años por las energías renovables. La energía renovable por excelencia que se conocía hace muchos años era la hidráulica, y nosotros tenemos una fuerte presencia histórica de energía hidráulica, incluso antes de que se acuñara el término de renovable en el argot de los ciudadanos. Se le ha criticado al señor Rodríguez en distintas ocasiones, que se le han explicado las cosas y parece no entenderle. Yo se lo voy a explicar también, porque creo que hay que buscar consensos en esta cuestión, porque creo que nos jugamos mucho todos los extremeños y porque estoy convencido que hay muchos puntos de encuentro. Seguramente tengamos algunos puntos de divergencia, pero seguro que encontramos los puntos de encuentro. Perdónenme si quiero hacerle una génesis, no lo quiero hacer con el acento poniéndolo en la crítica, pero sí desde la línea argumental de por qué pasan algunas cosas. Es cierto que hay un déficit tarifario de 27.000 millones de euros, eso no puede ser una cuestión discutible, esos son balances, esos son números y eso es una losa en las cuentas del Estado. Tener un déficit tarifario de 27.000 millones de euros, se habla incluso de 29.000 millones de euros por parte del Ministerio de Industria, produce un desajuste. Yo no voy a entrar aquí en valoraciones profundas sobre las causas. Sí me atrevería a decir es que no ha habido claramente hasta ahora un mix energético y una política energética que estableciera un rumbo claro. Yo sé que no es fácil también, pero eso ha causado que se desfasen las cuentas del Estado y eso es algo que hay que corregir. Y hay que corregir operando sobre todos los tipos de fuentes de energía. Y en primer lugar se ha actuado, y a ello me voy a referir ahora, sobre las energías renovables. Han sido los primeros decretos que ha firmado el Gobierno, que ha dictado el Gobierno, y que a mí no me ha gustado, ni al Gobierno extremeño nos ha gustado, porque creo que cabrían matices y cabrían alternativas. Así lo digo hoy en el Parlamento, así lo he dicho públicamente, así se lo he dicho en distintas ocasiones al ministro de Industria. No soy sospechoso, yo no digo una cosa aquí y otra cosa distinta en Madrid. Esto que digo ahora lo dije en el Ministerio después de entrevistarme con el ministro Soria. Probablemente haya matices
y haya posibilidades de otras alternativas a la eliminación de las primas. Pero creo que no podemos hablar con maximalismo como si la eliminación de las primas per se fuera tan negativo. En algunos casos sí y en algunos casos probablemente no. Y yo también voy a intentar razonarlo. Sí quiero dejar también claro, a modo de preámbulo, otra cuestión. Aquí se repiten machaconamente algunas cuestiones a ver si cuelan, pero no son ciertas por mucho que se repitan. Y le voy a decir por qué. Usted dice que había 517 proyectos en Extremadura que eran miles de empleos. Esos 517 proyectos nunca se hubieran podido llevar a efecto en Extremadura. Le voy a decir por qué, porque eran una posición estratégica de negocio de muchas empresas que volcaron muchos proyectos presentándolos en la Comunidad de Extremadura y muchos proyectos en otras comunidades. Si se hubieran impulsado los proyectos en Extremadura, no se hubieran podido impulsar proyectos en ningún otro sitio de España, porque habría una sobreproducción de energía. Eran, por lo tanto, muchas ofertas para entrar en preasignación, pero no hubieran entrado todos esos proyectos. Hubieran entrado, no le niego, una parte significativa, pero no 517. No sumen ustedes todos esos 517 con esa planificación que tenían presupuestaria y de creación de puestos de trabajo, porque no se hubieran creado nunca 25.000 puestos de trabajo en materia de energías renovables en nuestra comunidad autónoma. Extremadura, en cada uno de los tipos de producción energética, hubiera sobrepasado la capacidad que además tenía establecido el Ministerio de Industria, el señor Zapatero, en biomasa, en eólica y también en termosolar y en fotovoltaica. Por lo tanto, fueron muchos los proyectos, pero sabían, y no podemos mentirle a los extremeños, que tenían que pasar por el filtro al final de la preasignación y también en ese juego lícito de discusión para intentar las comunidades autónomas encajar el mayor número posible de proyectos. Por lo tanto, quiero dejarlo eso claro, porque esta es la verdad de lo que hubiera sucedido si no se hubieran eliminado las primas. No hubieran entrado los 517 proyectos y, por otro lado, hubiera tenido otro efecto, y es que se hubiera disparado también el déficit tarifario, algo que parece de sentido común que no podría seguir siendo así. Dicho esto, no todas las renovables tienen que tener la misma consideración. ¿Le parece razonable a algún extremeño que se paguen primas a las renovables cuando en algunas fuentes de energía renovable se puede trabajar sin prima? No. No parece renovable, no parece que sea razonable. Yo puedo entender que un señor o unas empresas quieran montar una planta de 2,5 megavatios y tener su prima, pero es que no la podemos pagar entre todos los españoles, al final, esa rentabilidad. Y además, si esa tecnología en fotovoltaica está madura y permite a partir de 50 megavatios producir sin prima, pues tendrán que reconvertirse los proyectos que se presentaron en Extremadura a más de 50 megavatios. Y eso es lo que hace, señor Rodríguez, el Gobierno de Extremadura, sentarse con los inversores, con aquellos que tenían la iniciativa de producir energía fotovoltaica con proyectos inferiores a 50 para que reconviertan los proyectos a más de 50 y les sea rentable. Y le tengo que anunciar que algunos de esos proyectos ya están muy maduros, han creído en el Gobierno de Extremadura y proyectos iniciales de 20 megavatios que no eran susceptibles de generar beneficios se van a reconvertir porque este Gobierno a los inversores genera confianza a proyectos de 50 megavatios. Igual que aplaudimos, y yo estoy convencido que en su foro interno ustedes también, aplaudimos que lleguen inversores como Gerlicher que quieran implantar en Extremadura la mayor planta fotovoltaica de toda Europa de 250 megavatios con una inversión de 300 millones de euros. Yo creo que usted estará satisfecho. No le he oído todavía nada al Partido Socialista, al Grupo Parlamentario Socialista. Me gustaría escucharlo, Ahora lo va a decir. Bueno, pues bienvenido sea. ¿Qué le parecen a ustedes también que fruto de la confianza que genera el Gobierno de Extremadura, pese que algunos dicen que nos pongamos a trabajar cuando ahora están comiendo mientras los demás estamos trabajando, ¿qué le parece que se esté madurando un proyecto de 700 millones de euros para una planta fotovoltaica de 500
megavatios. Si 250 era la más importante de Europa, 500, una de las más importantes del mundo, que se va a ubicar. Sume usted, señor Rodríguez, en 9 meses de gobierno de Extremadura, 2 proyectos de 1.000 millones de euros para producir casi 1.000 megavatios en fotovoltaica en régimen abierto. Esa es nuestra política energética. Y muchos más inversores que han venido y con los que estamos muchas tardes trabajando para, en definitiva, asesorarle de cómo impulsar esos proyectos y cómo que le puedan cuadrar el balance financiero. Son muchos, se lo recuerdo. Son muchos. Tan es así, también se lo voy a decir, que algunas comunidades autónomas están preguntando al Gobierno de Extremadura cómo se está haciendo esto. Desde luego yo no lo mando al señor Chano a que le informe, porque no, porque entonces salen corriendo. Y desde luego tiene un elemento estratégico lo que está haciendo. Y tengo que felicitar a los funcionarios de esta casa, que son unos auténticos expertos en materia energética y que ven los inversores como hay una administración que agiliza los trámites y que se pone a disposición de esas personas para que impulsen proyectos de generación de riqueza, generación de puestos de trabajo y creación de empleo, por lo tanto, en nuestra comunidad autónoma. Eso es lo que hacemos en materia de política energética. Ahora, podríamos hablar de otros sectores de producción energética. Podríamos hablar de la termosolar. Termosolar había muchísimos proyectos, pero es verdad que la termosolar contribuye. Yo no digo que más o menos, no voy a entrar en esa discusión. Podríamos entrar, si usted quiere, en la discusión técnica con balances financieros de lo que supone en el déficit tarifario, pero necesita una aportación importante de recursos en forma de prima, de tal manera que hace que cada puesto de trabajo que se genera en una termosolar tenga un coste de casi 1 millón de euros que pagamos entre todos los españoles. Y en un orden de prioridades, para cualquier gobierno sensato, al final tiene que priorizar los recursos donde tiene que priorizarlos. De ahí que el impulso a las termosolares con prima sea un horizonte que se aleja en el tiempo. No obstante, este Gobierno le planteó al ministro Soria una alternativa, y es que primara únicamente aquellos proyectos de termosolares que fueran innovadores, que aportaran un plus en el desarrollo de esa energía, en la maduración de esa energía hacia el camino de producir, como la fotovoltaica, sin prima. Esa fue nuestra propuesta y eso es lo que se le trasladó. Y podríamos hablar de la biomasa, donde tenemos un criterio divergente al Gobierno de España. ¿Usted me entiende? Divergente al Gobierno de España. Porque la energía en biomasa es fundamental en cuanto a que utiliza mucho terreno para la producción energética. Una planta de 20 megavatios de biomasa necesita en torno a 5.000 hectáreas de terreno donde se tienen que implementar cultivos de distintos tipos. Y por lo tanto hay una incluso reordenación de los usos agrarios que en definitiva permite también que el desarrollo rural en el que todos apostamos y todos deseamos que se siga produciendo, siga desarrollándose con el impulso de una energía renovable como es esta. Y que por lo tanto el coste de las primas probablemente sea inferior al beneficio que aporta en el momento en que mantiene rentas agrarias, mantiene población rural y mantiene por lo tanto el dinamismo de nuestros pueblos. Ese es nuestro criterio, señor Rodríguez, en la tercera energía de la que le estoy hablando, que es la biomasa. Y en eólica no me voy a extender. Estuvimos muchos años de tramitación administrativa con este tema, pero la realidad es que, a pesar de llevar 28 años de gobierno socialista, en Extremadura no hay ningún aerogenerador funcionando. Nosotros llevamos el tiempo que llevamos y, por lo tanto, lo que no podemos hacer en 9 meses es lo que no hicieron ustedes en 28 años. Y, por lo tanto, seguimos tramitando esos expedientes administrativos conforme a un criterio que es el que se ha impuesto el Gobierno extremeño, que es el criterio del respeto absoluto al ordenamiento jurídico. Me dice usted, hablamos de hidrocarburos, yo le hablo de hidrocarburos. Yo creo que tenemos que trabajar en esta sociedad para ir sustituyendo los
combustibles fósiles, en definitiva por las energías renovables, por la sostenibilidad de nuestro entorno y que, por lo tanto, cuando se está grabando con céntimos sanitarios como se hace, desde luego estamos diciendo que existe una dependencia hacia los combustibles fósiles. Combustibles fósiles que están en alza en estos momentos por dos causas fundamentales. La primera, porque hay una inestabilidad muy importante en Oriente Medio, sobre todo por la conflictividad de Irán. La segunda, porque hay una fuerte demanda de 3 zonas o 3 países emergentes con unos crecimientos estratosféricos en cuanto a su Producto Interior Bruto, que son China, India y Brasil. Y, por lo tanto, los costes se están disparando y, por lo tanto, creo que la apuesta a medio y largo plazo tiene que ser escribir con mayúsculas una política de energías renovables que nos hagan eliminar esa dependencia de los combustibles fósiles y, por lo tanto, hacer más competitivos también a nuestro país, a nuestra comunidad autónoma y, sobre todo, a eso que hoy más que nunca es la vieja Europa. Y usted pregunta también, yo lo he escuchado con mucha atención, señor Rodríguez, por la red gasística. La red gasística trabaja con operadores privados. Tendrán que contestarle, por lo tanto, los operadores privados. Nosotros no estamos aquí para planificar, señor Rodríguez, redes gasísticas, como tampoco el Gobierno extremeño impulsa directamente con capital propio plantas fotovoltaicas, ni puso nunca termosolares, ni es su vocación tener eólica o tener biomasa. Por lo tanto, quiero que quede claro esas dos cuestiones fundamentales. El origen del problema, el déficit tarifario, los proyectos que se presentaron que nunca se hubieran pedido llevar con la extensión que nos hubiera gustado, pero era un sueño, esos 517, ese desembolso de inversiones y esa creación de empleo que ustedes repiten como mantra permanentemente. Y yo lo que he dicho, y no con esto quiero hacer ninguna crítica a la refinería, y ahora me voy a referir, es que cuando nosotros decimos es que con el proyecto de Gerlitzer, con el proyecto, por ejemplo, de esos 500 megavatios, 700 millones de euros de inversión, 1.000 millones de inversión y, por lo tanto, 750 megavatios en fotovoltaica. E incluso he hablado de la mina de Pedroso de Acín, sin haber tenido que yo hacerme foto a la mina de Pedroso de Acín, haber magreado el tema en este Parlamento, haberlo anunciado, crea más empleo que la refinería. Crea más empleo directo e indirecto que la refinería. Crea muchos más empleos. Muchísimo más. Muchísimo más. Pero están porque ustedes vean todavía al presidente extremeño en la mina haciéndose la foto con el promotor o haciéndose la foto en las instalaciones de Talabán o en las instalaciones donde se pondrán el resto de esas infraestructuras. Porque el mérito, señor Rodríguez, y lo tengo que decir aquí, no es nuestro. El mérito es de quienes se juegan el dinero en esta región para invertir en proyectos que son de sostenibilidad y proyectos renovables. Suyo es todo el mérito y nuestra obligación es tramitar esos expedientes con diligencia, con un principio de estrategia frente a otras comunidades autónomas para que puedan evacuar la energía en la red eléctrica y que, por lo tanto, se posicionen cuanto antes en los mercados. Y créanme ustedes, a pesar de lo que dice algún diputado que está ahora mismo dormido, según veo, que están preguntando a las comunidades autónomas cómo se puede hacer eso en Extremadura, en este escenario donde las inversiones se retraen en nuestro país. Le tengo que decir eso y le tengo que decir también en materia de refinería, para que quede también una vez más claro la posición del Gobierno de Extremadura. Les guste o no les guste, lo tengo que decir. Esta es una cuestión estrictamente jurídica. Esta es una cuestión estrictamente jurídica y yo niego la mayor que ustedes afirman que es una cuestión política. Porque si fuera una cuestión política, ustedes estuvieron 8 años con un gobierno de Zapatero y en esos 8 años un gobierno mayoría absoluta del PSOE en Extremadura y no lo sacaron adelante. Y por lo tanto, si es cuestión política, nunca tuvieron ustedes vocación política de sacar el proyecto adelante. Y esa es la prueba del algodón. Y este es un tema que se está evaluando por técnicos del Ministerio que hacen una propuesta de declaración de impacto ambiental negativa y que remiten al Gobierno extremeño y que el Gobierno extremeño reúne a las direcciones generales y le dice a sus técnicos, según vuestro leal saber y entender, sin injerencia política ninguna,
dicten en conciencia y en derecho las resoluciones que tengan que hacer. Y si tenemos que defender algún punto, defendemos algún punto, y si no lo tenemos que defender, no lo defenderemos. Pero esto no es una cuestión donde cada uno opine políticamente, porque estamos hablando de un documento que es una declaración de impacto ambiental. Y si tanto opinan ustedes políticamente, les vuelvo a repetir, 8 años tuvieron con Zapatero para sacar adelante. Y ahora no vale llorar, lo que pudiendo haberlo sacado no lo sacaron y ahora se lamenta de no haberlo sacado. Y decirle a los demás lo que tienen que hacer cuando ustedes no lo hicieron. Por lo tanto, es un tema que tiene que resolverse desde el punto de vista del derecho administrativo. También estamos impulsando, porque usted me pregunta, política energética. Le propusimos al ministro Soria también ese concepto que se llama, señor Rodríguez, balance neto. Es decir, que una persona, una vivienda, una pequeña y mediana empresa pudiera tener sus instalaciones renovables y evacuar lo que no produzca la red eléctrica y tener compensaciones. Y esa es una medida que afecta no a los proyectos de inversión, afecta a los ciudadanos de a pie. Ese señor que tiene un taller que puede poner sus placas fotovoltaicas y lo que no consume, evacuarlo a red y tener su compensación. El compromiso del Gobierno de España fue que en breve iba a sacar un reglamento para agilizar lo que era la tramitación de ese concepto nuevo que es balance neto, en definitiva, que permita que los ciudadanos puedan producir también energía y puedan obtener un beneficio por la misma. Y me dice usted también, para que no se me pase ninguno de los temas y que le quede claro. Le decía al consejero, 7 veces se lo he dicho, no se ha enterado. Decía el señor Valentín, dice, las que hagan falta, y las que hagan falta, señor Valentín, las que hagan falta. Pero voy a intentar todas las que hagan falta. Voy a intentar clarificar el tema, para que no quepa duda. Me dice, ¿y qué pasa con Almará? ¿Qué pasa con Almará? No se lo tiene que responder el Gobierno extremeño. Se lo tiene que responder también el Derecho Administrativo y el Consejo de Seguridad Nuclear, que es la instancia que dictamina acerca de lo mismo. No sean ustedes como son, que luego van a las elecciones y se callan cuando van a hacer campaña en la zona de Almará. Y luego van a Garoña y cierran Garoña. Porque el problema, señor Rodríguez, es que quien no tuvo ningún modelo energético fue el anterior Gobierno socialista. Este Gobierno, el extremeño, tiene muy claro lo que hay que hacer en materia energética en nuestra región y lo que hay que hacer en el futuro. Y yo estoy aquí no hasta las 8 de la tarde, hasta mañana si hace falta. Y le sigo explicando y sigo debatiendo con usted. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, conforme al reglamento de la Cámara, una vez abierto el turno por parte del Gobierno, disponen ahora los 2 grupos parlamentarios y la agrupación de diputados de un turno cada uno de ellos por 5 minutos, de menor a mayor. En primer lugar, la agrupación de diputados, el señor Escobar Muñoz, tiene la palabra por 5 minutos. Cinco minutos, no son muchos. Bueno, en ese capítulo del Quijote en el que Sancho se quejaba y le respondía inteligentemente a Don Quijote, señores, que tengo hambre. Un rato después, Sancho volvió a sus chascarrillos, a sus refranes, y se le pasó el hambre. Vamos a ver, está bien que se ha vuelto el debate sobre el tema energético. Yo creo que es evidente que el sector energético es un sector estratégico. Lo ha sido siempre. Lo que ocurre es que hay sectores energéticos decadentes y hay sectores energéticos emergentes. A Extremadura, la geología nos privó de los combustibles fósiles. No tenemos ni petróleo, ni gas, ni carbón, tuvimos, pero la situación geográfica nos ha colocado con muchas horas de sol. Y parece ser que puede ser una potencia el sol. Tenemos, no sé si casi 3.000 horas de sol o algo así. Entonces, en la medida que esas tecnologías, que hasta ahora venían, como dirían en mi pueblo, al golicheo de las primas, es posible que cuando ese sector sea más eficiente y pueda sobrevivir sin prima, se abra una puerta, no digo un postiguito, una puerta amplia para el desarrollo de Extremadura en el que quepan muchos proyectos que, sin venir al golicheo de la prima, simplemente compitiendo en un sector, eso sería interesante. Luego, la geopolítica nos hizo tener participación en el sector nuclear, que ni falta nos hacía.
y cargamos con una cuota mucho más grande de la que nos tocaría en el reparto de todo el Estado. Pero lo tenemos ahí y cada uno se traga su sapo. Ese es un sapo que nosotros nos tenemos que tragar. En hidráulica tenemos mucha energía potencialmente instalada, pero luego no produce porque hay prioridad al uso del riego y al uso humano. Entonces, no tenemos tanta energía hidroeléctrica. Así que el sector energético renovable sí es un sector emergente en el que por una vez Extremadura puede tener la opción de coger un tren, no de los del eje 16, sino otro tren de la historia. Entonces, yo creo que tenemos que... En Extremadura hay un acuerdo que creo que está caduco, que no sirve, y se impone que se redacte uno nuevo. Y ya que se ha suscitado el debate energético aquí en esta Cámara, creo que la nueva situación, el desarrollo tecnológico que permite muchas renovables ya sobrevivir sin prima, creo que requiere una respuesta consensuada desde esta Cámara, igual que lo hemos hecho hace un rato con el tema del eje 16, reclamando unitariamente que se cree, o cómo es posible que en otras cuestiones como la política agraria común es muy posible también que lleguemos a consensos para que haya una respuesta de Extremadura basada en los intereses de Extremadura. Así que, aunque Izquierda Unida pueda discrepar con el tema de la refinería con unos, el tema de la nuclear con otros, nosotros estamos dispuestos a tragarnos nuestros sapos y a aportar nuestra modesta fuerza para un nuevo consenso y por una respuesta consensuada del sector energético en Extremadura. Creo que es necesario que de esta Cámara salga esa propuesta. La nuclear tiene los días contados, más seguramente de los que nos gustaría a nosotros. La refinería parece que, bueno, que no va a ir adelante, pero yo creo que tenemos que decir que hay vida energética fuera de lo nuclear y fuera de la refinería. Y esa es la opción que tenemos que aprovechar nosotros, que por una vez el globo terráqueo, la latitud y la longitud nos han colocado donde sí estamos, ya que no teníamos otra alternativa. Y creo que la situación nueva de mayor eficiencia y mayor desarrollo tecnológico nos pone en situación de dar una nueva respuesta a Extremadura. En plata, hablando en plata, o hablando clarito, nosotros creemos que el ADESE está caduco, está desactualizado. Y de esta Cámara tiene que salir un nuevo consenso energético, un nuevo consenso extremeño que responda a esas posiciones, para coger los trenes que vienen de las renovables. Y modestamente, señor presidente, ofrezco nuestra modesta fuerza para que ese consenso, y lo ofrezco al Grupo Socialista, para que en el futuro se pueda llegar a esa nueva situación energética en Extremadura. Nuestra propuesta estratégica es que con la energía no se juega. Nosotros somos partidarios de que ese sector tiene que estar nacionalizado, o por lo menos tiene que haber control público de la producción, distribución, por lo menos en alta, de la energía. Y se acabaría ese tema tan opaco del famoso déficit tarifario, en el que nosotros creemos que no responde a la realidad, porque eso es un mantra que se utiliza muchas veces para justificar las subidas de la energía eléctrica, porque al final quien únicamente gana son las eléctricas, no los ciudadanos. Nosotros creemos que ese sector tiene que estar, pues sí, francamente, tiene que estar intervenido desde el sector público. Tiene que ser un sector público. Pero bueno, estamos en la situación que estamos y nos da la impresión de que a veces estamos en manos de las eléctricas que mandan más que algunos gobiernos. Así que, estando la situación en la que está, una nuclear, que ya veremos a ver si tiene los días contados, una refinería que no sale. Nosotros nos tragamos los sapos esos que hay, sabemos que tiene esos años, pero creemos que, insisto y termino, es necesario crear un nuevo consenso extremeño sobre el tema energético que abra la puerta a las renovables, a lo que sí puede ser un sector estratégico para Extremadura, en el que seguramente se abriría la puerta a muchos empleos que falta que nos hacen. Hay vida fuera de la nuclear y hay vida fuera de la refinería. No se puede cerrar la puerta al sector emergente de las renovables porque estaríamos cerrándonos la puerta al futuro. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista tiene la palabra su portavoz, el señor García Gómez, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que tenemos que agradecerle al secretario general del Partido Popular de Extremadura que haya convocado una rueda de prensa a las 5 para hablar de cosas del partido, porque eso nos ha permitido... Señor García, no ha subido a la tribuna para hacer ninguna referencia a algo que no haya dicho el presidente del Gobierno en la tribuna. No ha subido y le quito la palabra como vuelva a hacer alguna referencia. Ruego retire lo que ha dicho. Porque eso nos ha permitido que haya gente trabajando... Ruego retire...
Silencio, señoría. Silencio, señoría. Señor García Gómez, ruego retire lo que ha dicho porque no obedece ni a la cortesía parlamentaria ni a la educación parlamentaria tampoco. ¿La cortesía parlamentaria que ha dicho el presidente? Sí. Señor presidente, si usted quiere retirarlo del diario de sesiones, está en su derecho, lo retira y yo ni me ofendo siquiera, pero yo no lo voy a retirar. No lo retira, señor García. Tiene un apercibimiento, señor García. Sí, por rigor, señor García, tiene un apercibimiento por parte de esta presidencia. Y como continúe en la misma línea, le quito el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Desde luego es mejor que no cese al señor consejero, señor presidente de la Junta, porque ha venido 7 veces, nos ha explicado, 7 veces dice lo mismo y no nos hemos enterado. Y ha llegado a la 7ª usted, ha salido aquí y lo que nos ha contado es exactamente igual que lo que leemos en el Hoy, en el de Extremadura y en los diarios digitales. No nos ha contado nada nuevo de la política energética de la Junta, señor presidente. Y estamos aquí unos, y dice usted, otros comiendo, pero nosotros, los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, jamás nos fuimos de crucero cuando teníamos que estar en la Asamblea de Extremadura ni en el Senado. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Silencio, ¿Qué? silencio, señoría. Silencio, señoría. Silencio, señoría. No hagan, señoría, no hagan ningún tipo de gesto desde las bancadas, por favor, pero tampoco lo haga usted, señor portavoz, desde la tribuna hacia las bancadas. Silencio, señoría. Muchas gracias, puede señor continuar, presidente. señor Muchas gracias, García. señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Si lo que queremos son políticas, no gestos. Que de gestos políticos estamos ya un poco hartos en estos 9 meses de gobierno del Partido Popular. Señor presidente, señor Monago, fue usted a ver al señor Soria y tuvo tanto éxito como cuando fue a Campomayor y se tiró allí al cuello al señor presidente de la República Portuguesa para hablar del eje 16. El mismo éxito tuvo usted. Es el presidente que más fotos y abrazos se va dando por ahí y menos éxito tiene en sus gestiones políticas. Salió usted de ver al señor ministro Soria, fue a hablar del decreto que nos quitaban las primas a las renovables y del futuro de las renovables aquí. Evidentemente, las renovables que necesitan primas, señor presidente, si nosotros de energías renovables sabemos, no por lo que nos haya explicado el señor consejero, que todavía está por la PAC, algún día ya entrará en la energía y ya se irá enterando, pero ahora está todavía por la PAC. Mire usted, fue usted a hablar con el señor Soria y no le hizo nada de caso. En extremeño, como a usted le gusta, ni caso. Nada de caso. Se viene usted con las manos vacías. Y cada vez que usted habla aquí de las energías, solamente tiene que mirar hacia atrás y ver quién ha apostado aquí por las energías renovables. Pues se lo voy a explicar yo, señora diputada. Aquí hay un acuerdo para el desarrollo de la energía en esta región, el ADESE. Hay gente que no le gusta, yo lo respeto, porque no lo negoció, pero hay otra gente que lo negoció. Y ahora se está arrepintiendo de haber negociado y acordado el ADESE. ¿Por qué? Pues porque ustedes ahora tienen la obligación de gobernar Extremadura y enfrentarse a su Ministerio de Industria, porque está poniendo en riesgo miles de empleos en el sector de las energías renovables. Y sale usted aquí a darnos una lección, dice, os voy a explicar, les voy a explicar a ustedes, pues ya sabemos que hay fotovoltaicas que son rentables sin primas, ya lo sabemos. Pero ¿sabe usted por qué son rentables algunas instalaciones fotovoltaicas sin primas, señor presidente de la Junta de Extremadura? Pues yo se lo voy a explicar. Porque al principio hubo incentivo para que las primeras fotovoltaicas pudieran imponerse con prima. Si no, al día de hoy... Aquí sabemos todo de todo, señor consejero. Hasta usted sabe de política social, que le ha respondido a mi compañera. Señor presidente, qué grande es usted. Señor presidente, aquí hay ahora plantas fotovoltaicas que pueden ser suficientemente rentables sin prima, porque al principio en toda Europa se apostó por incentivar las fotovoltaicas con primas. Si no, nunca hubiéramos tenido ese desarrollo energético en España.
Y estamos ahora diciendo que las termosolares necesitan seguir teniendo prima para que en el futuro sean rentables sin prima. Pero no podemos truncar el desarrollo de investigación de los materiales termosolares, igual que de los fotovoltaicos, para hacerlos más rentables, para que en el futuro las energías renovables sean rentables todas sin prima. Y hoy la biomasa tampoco lo es, pero en el futuro lo será. Para que lo sea en el futuro hay que apostar ahora por las primas e incentivar ese tipo de energía. No ha habido ninguna energía que al principio no necesitara ser incentivada, señor presidente de la Junta. ¿O usted piensa que la energía nuclear no fue incentivada al principio cuando se pusieron en España las primeras centrales nucleares? ¿Qué vinieron los accionistas de las compañías a apostar libremente su dinero? Vaya terminando, señoría. Muchas gracias, señor presidente. La refinería, eso es una cuestión jurídica, jurídica. Y cuando ustedes seguían al señor Carlos Floriano, que inventó el ecoliberalismo y estaba en contra porque decía que era liberal y ecologista de la refinería y hacía manifestaciones políticas, cuando ustedes iban a las tractoradas de Asaja y se subían a hacerse la foto, ¿era una cuestión técnica o jurídica, señor Monago? ¿Qué era? ¿Qué era eso, señor Monago? ¿Era técnica, jurídica o semitécnica o semijurídica? ¿Qué era eso, señor Monago? Cuando ustedes se opusieron por intereses electorales en Villafranca y otros pueblos porque creía que iban a tener la alcaldía y la ciudadanía le dio la espalda y luego se fueron a hacer fotos con el presidente, con el empresario, porque creía que eso sí le iba a dar votos, ¿eso qué era, política o jurídica, señor consejero, señor presidente de la Junta de Extremadura? Y cuando Vaya ahora... terminando, señoría, 20 segundos le quedan. Ya termino, señor presidente. Ya termino, señor presidente. Un segundo solo, es que hay muchas energías y el señor presidente ha tocado todos los palos y déjeme, por lo menos, por deferencia al señor presidente de la Junta, que toque todos los palos. No queríamos debate, si ahora no queremos debate. Señor García, termine. Señor García, concluya. Señor García, concluya, por favor. Silencio, silencio, minutos. señoría, silencio. Señor ¿Por García, eso, concluya. por los demás? Concluya. Bueno, entonces, señor consejero, señor presidente, entonces resulta que la refinería ahora ya, que depende de los votos de 3 diputados de la agrupación de Izquierda Unida, ya es jurídica, porque ya no le interesa que sea política, porque usted tendría que manifestarse políticamente sobre la refinería. Pues salga aquí a esta tribuna y dígalo a la mayoría social de esta región, representada por los sindicatos, comisiones obreras, la Unión General de Trabajadores y la Confederación Regional de Empresarios, si está a favor o en contra de la refinería, si va a hacer alegaciones para seguir defendiendo la refinería. Dice, no, pero la central nuclear de Almará, eso también es jurídico, lo que digan los técnicos. A ver si se pone de acuerdo con el ministro de su mismo partido, que ha dicho el señor Soria, que Garoña se abre a pesar de lo que había dicho el anterior Consejo de Seguridad Nacional. El tiempo ha terminado, señor García, el tiempo ha terminado. El tiempo ha terminado. El tiempo ha terminado, señoría. El tiempo ha terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. El tiempo ha terminado. El tiempo ha terminado. Muchas gracias. Esta presidencia ha sido suficientemente generosa, ampliando 4 minutos el tiempo de 5. Señoría, la interrupción no ha llegado a 1 minuto y esta presidencia ha estirado 4 minutos su tiempo. Hablar de la hidroeléctrica, señor presidente. Usted puede presentar una iniciativa en la Cámara para hablar de este tema. Gracias a usted, señoría. A ver, silencio, señorías. Antes de darle la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, quiero hacer aquí una manifestación hacia la Cámara. Esta presidencia ha prolongado el pleno y no ha parado la comida porque ha consultado a los 3 portavoces parlamentarios. También ha consultado a los 5 miembros de la mesa, incluido esta presidencia. Y por mayoría de la mesa y por mayoría ponderada de los portavoces parlamentarios han decidido prolongar el pleno y no parar a la comida. Por eso esta presidencia no ha parado el pleno, porque esta presidencia es tremendamente respetuosa y democrática con las reglas del juego del Parlamento.
A continuación, por 5 minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Hernández Carrón. Gracias, señor presidente. Había un poeta de la antigua Grecia, Hesíodo, señor Escobar, ya que usted hablaba antes de Sancho, que dijo una frase que decía: el hambre es compañera inseparable de los perezosos. Y eso es lo que hoy hemos visto hoy aquí por parte de quienes han ido de los perezosos. Señor García, tengo que decirle que por parte de su grupo parlamentario, el hoy ausente aquí, sí, al presidente y al señor García, que ha hecho alusiones a mi grupo. A ver, señoría, se está refiriendo el portavoz que está en uso de la palabra al señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Respétenlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, porque por alusiones a mi grupo y a personas de mi grupo, a diputados, a señorías de mi grupo, no encuentro en ningún acta de ningún parlamento, señor, no encuentro que no se le pueda referir a ninguna señoría. Pero mire, temas fundamentales, se lo voy a decir. Temas fundamentales, el de la energía. La energía es algo muy importante para Extremadura y es una lástima que quien hoy debería estar aquí pendiente de estos asuntos tan importantes para Extremadura abandone el pleno porque se ha ido a comer, que es el señor Fernández Vara. Eso es. Lo voy a decir ya claro. Es un nuevo capítulo en la falta de respeto a las instituciones. Es una nueva postura, una impostura de ustedes cada vez que tienen que estar en la oposición. Es una falta de respeto hacia los extremeños. Haberse ido cuando estamos tratando algo y a una falta de respeto a su propio diputado de su grupo que ha interpelado al consejero y ni le ha escuchado. Es una falta de respeto. Una falta de respeto. Y tengo que decir, señorías, que quienes en algunos momentos, a pesar de las increpaciones que me está haciendo el Grupo Parlamentario Socialista, en este grupo... No me gustaría, señorías, tener que terminar el pleno de una forma desagradable. Por tanto, por favor, respeto. Bien, acabamos de escuchar la intervención de... Señor Fernández. Bien. ¿Ya? No me gustaría tener que acabar el pleno de una forma desagradable. Por tanto, respeten a quien está en el uso de la palabra. Señor Torre, usted no sé si estaba en la sala, presente sí, mentalmente no, pero yo he escuchado la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. No me haga usted. No tiene la palabra, señor Torre. Continúe, señoría. Bien, gracias, señor presidente. Por lo tanto, a diferencia del que hoy falta del templo de la palabra, estamos en el templo de la palabra, señoría, escuchen. El templo de la palabra, que es una vergüenza no poder expresarse en esta Cámara con libertad. Señor Carrón. Sí. Señor Carrón, un momento, señoría. Perdónenme que no tengo la garganta en condiciones óptimas, pero voy a intentar aclararlo. Señor Torre, si usted se ha sentido aludido, ofendido, no era mi intención, lo retiro, señor Torre. Pero es que la circunstancia, comprenda usted, señor Torres, también, comprenda usted que la circunstancia y la insistencia suya pueden dar lugar a, evidentemente, decir cosas que uno no desea. Está retirada, señor Torres. Está retirada. Puede continuar, señoría. Bueno, gracias, señor presidente, por otorgarme de nuevo la palabra tras las numerosas interrupciones. Por lo tanto, señor Monago, que estamos en el templo de la palabra, señor presidente, le felicitamos por haber peleado por Extremadura cuando se han eliminado las primas a las energías
renovable. A diferencia del que hoy falta aquí del Templo de la Palabra, que cayó y otorgó, cuando un gobierno socialista también limitó las primas a la fotovoltaica. Ese que habla más por el Twitter que en el Templo de la Palabra y que hoy se ha ido a comer. Señor presidente, señor Monago, le felicitamos por impulsar proyectos tan importantes como los que ha dicho para Extremadura. Le recuerdo, señor presidente, que ha sido usted, gracias a su incansable labor, gracias a sus horas de trabajo, el que ha conseguido que en Extremadura vengan inversiones en materia fotovoltaica sin primas a las renovables, sin ninguna prima que, como decía el consejero, algunos pretendían que lo pagáramos los primos de los ciudadanos. 1.000 millones de inversión en Extremadura, señorías. Y hoy aquí, el que debería estar escuchando en el Templo de la Palabra ha faltado y no quiere escuchar lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en Extremadura. Es vergonzoso cómo se abusa del Templo de la Palabra, señorías. Qué vergüenza y qué falta de respeto. En materia de energía renovable, a coste cero, se van a conseguir 750 megavatios en Extremadura. Se van a conseguir cientos de puestos de trabajo directos, miles de puestos de trabajo indirectos, mucho más que otros proyectos que se anunciaron y se politiquearon en otras legislaturas. Y, sin embargo, hoy aquí, el que debería estar liderando a los extremeños desde su acción política abandona el Templo de la Palabra. Vergonzoso, señoría. Pelear por Extremadura, defender a los extremeños, liderar la región, eso es lo que hace falta en estos momentos. Y no faltar, como se está faltando a la obligación de los que los extremeños le han puesto aquí y le pagan su sueldo. Es vergonzoso, señoría. Ustedes, cuando el gobierno socialista del señor Zapatero impuso un límite a la producción de energía fotovoltaica en Extremadura, pidieron hacer un esfuerzo a las empresas de la renovable, a los inversores. No defendieron a los inversores en Extremadura, no se pusieron de al lado de los inversores. Al revés, se pusieron al lado del gobierno. Marearon la perdiz para no poner y firmar finalmente un recurso de inconstitucionalidad. Aquí jamás se podría generar 25.000 empleos con 517 proyectos de fotovoltaica, señor Osuna. Jamás se podría haber hecho, porque Zapatero limitó las primas a Extremadura, señor. Le puso un toldo, señor Osuna. No se podían haber puesto nunca 517 proyectos. No manipule usted más, no manipule usted más. Aquí se prometieron 3.000 puestos de trabajo con cargo a las energías eólicas. Y 28 años de gobierno después, no hay ni un solo molinillo de aerogenerador en Extremadura. ¡Qué vergüenza, señoría! Y siguen levantando la voz en materia energética. Ustedes prometieron 2.500 puestos en materia de refinería, de puestos de trabajo con la refinería. Iban a generar muchos puestos indirectos, muchos puestos de trabajo directos, gran sinergia de la energía de la economía española. Y, sin embargo, 7 años después, han dejado que el proyecto se muera y ha dejado que la crisis se coma al empresario en una falta de respeto a los emprendedores en Extremadura que no supieron darle una respuesta. Tiene que ir terminando, señor. Ya termino, señor presidente. Y todos esos puestos de trabajo que se plantearon provenían de un puro sistema financiero, que eran las primas a la renovable, que se generó a través de una ley que ha sido la peor herencia que nos ha dejado el gobierno socialista de Zapatero, la Ley de Economía Sostenible. Esa ha sido la peor ley que nos ha podido dejar a los españoles, porque nos ha conseguido, primero, aumentar el déficit de tarifa de producción eléctrica por las primas hasta 27.000 millones de euros, y además una subida de la tarifa de la luz que tenemos que pagar los ciudadanos, que se ha incrementado como jamás se había incrementado en la historia de España. En 2010, en 2011 un 10%, ahora en 2012 un 7%, obligado por el Tribunal Supremo al nuevo gobierno. Es vergonzoso que con la herencia que han dejado los socialistas en España, la ruina que han dejado, el paro que han dejado, encima falten a sus obligaciones institucionales y constitucionales yéndose a comer y faltando al Pleno. Vergüenza, señoría, lo que hoy han hecho ahí. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Para cerrar el debate, según el artículo 133 del reglamento de la Cámara, tiene de nuevo la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas
gracias, señor presidente. Quisiera referirme en primer lugar al portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, al señor Escobar, que ha iniciado en su turno de réplica de menor a mayor. Ha hecho una serie de referencias sin ánimo de controversia por mi parte, señor Escobar. Primero, porque me quedo con lo que nos une y con los propósitos y no con los que nos separa. Y tengo que decir que su intervención ha sido para sumar, a diferencia de otra. Usted ofrece un pacto. Yo siempre aceptaré por parte de quien ofrezca posibilidades de acuerdo el acuerdo. Lo intentaremos. Y usted dice, el ADS está caduco, tendríamos que hablar. Nos sentamos. Buscamos el punto de encuentro. Yo no sé si habrá o no acuerdos, pero lo intentamos. Porque son muchas las expectativas que hay en esta materia, son muchos los intereses en el juego de nuestra comunidad autónoma, son muchos los inversores que creen en Extremadura y que tienen que seguir creyendo en Extremadura en el futuro. Y por lo tanto, me quedo con lo que nos puede, lo que puede ayudar a buscar ese acuerdo. Sobre todo porque también estoy de acuerdo en algo que quizá pase desapercibido en un momento como el actual. Y es que es verdad que no todas las noticias que se generan son positivas, nos gustaría que fueran más, pero algunas son positivas. Esas inversiones de 1.000 millones de euros en renovables, en régimen abierto, sin prima, son una buena noticia. Y hay que decir también las buenas noticias. Las malas no hay que esconderlas, hay que señalarlas también. Pero es verdad que Extremadura tiene un paraíso sobre el cielo, sobre todo por la presencia de un sol de calidad, y tenemos que aprovecharlo. Y nos tenemos que crecer ante la adversidad. Y si tenemos el contratiempo de las primas, tenemos que superarnos y tenemos que ser mucho más diligentes, tener una administración mucho más abierta, mucho más profesionalizada, para que esos proyectos encuentren una administración que les acompañe, que les asesore y que les es útil en sus proyectos de inversión. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos logrando en esta materia con los recursos de la administración regional. Sobreponernos a esas zancadillas que históricamente siempre han venido a comunidades como Extremadura. Y seguir apostando también por la innovación en esta materia y por las redes inteligentes y por la telegestión y por la telemedia, por esas señales de precio en tiempo real que llegarán a los usuarios y que ojalá hubiera plantas también de fabricación de estos elementos en nuestra comunidad autónoma. En justicia tendrían que venir a Extremadura, sobre todo por la presencia de elementos energéticos como el nuclear, como el hidráulico, como las renovables en sus distintas facetas. O van las fábricas de contadores al País Vasco y aquí es donde tenemos las nucleares, las renovables, los saltos de agua. Tenemos que ser exigentes y en eso estamos trabajando. Yo ahí no le garantizo nada, pero sí se trabaja en este Gobierno y de manera muy intensa. Y por lo tanto, insisto, señor Escobar, me quedo con su palabra de que ofrece un consenso, con la energía no se juega, hablemos por lo tanto de lo que nos une y hablemos de las cosas del comer. Señor Cortés, ¿qué le digo? Yo creo que usted no es consciente, se lo voy a decir con todo el respeto, tengo todo el respeto como persona. Como político, usted, si fuera una energía renovable, ni con prima funcionaba. Ni con prima funciona. Usted tiene que tomarse en serio esta tribuna y su papel. Probablemente sea la última vez que le hable como portavoz de su grupo, probablemente. Probablemente. Allá ustedes lo tienen que decidir. A ustedes lo tienen que decidir. Yo sé que se ríe por todo. Pero esta es una cuestión muy seria. Esta tribuna es algo muy serio. Se lo tengo que decir. Podemos discrepar, pero no, yo creo que no se puede faltar ni a la inteligencia ni a la educación como usted hace permanentemente. Por eso yo no voy a entrar me sería muy fácil entrar en algunas cuestiones, pero por respeto, porque tengo respeto, me voy a dirigir al que propuso la iniciativa, que es su compañero Rodríguez, que es el que ha mostrado el interés y al menos desde la discrepancia ha mantenido la educación que usted no ha tenido. Señor Rodríguez, y que conste que yo estoy encantado que usted sea el portavoz de su grupo. También se lo tengo que decir. Claro que está usted encantado de que sea presidente, por eso ha conseguido en 8 meses 1.000 millones de euros para la región en inversiones. Claro. Señor Rodríguez, es verdad que
que ustedes me escucharán decir en el Hoy, en el Extremadura, en los medios digitales, lo que hoy aquí he dicho. Intentamos ser coherentes. No quiero decir que en ocasiones un gobierno y un partido de la oposición cambie de estrategia. La coyuntura que tenemos en estos momentos es realmente muy complicada y hace que en ocasiones tengamos que girar el rumbo a determinadas actuaciones que empezábamos a andar en ellas. Pero sí es verdad que en materia de renovables hemos intentado mantener la coherencia y, por lo tanto, mantener el mismo discurso. Y no hay nada novedoso. Quizás lo que hemos hecho ha sido compendiar lo que hemos argumentado en materia de los distintos elementos de producción energética en nuestra comunidad en esta intervención para explicar las cosas desde nuestra perspectiva. Y con esto no quiero decir que nosotros tengamos toda la razón. Estoy convencido que no tenemos toda la razón, pero al menos teniendo la oportunidad del Gobierno de explicar lo que hacemos, y hacemos con mucha intensidad, ustedes pudieran participar de lo que hacemos. Aquí se han dicho algunas cosas que en parte tienen razón y en otra parte no tienen razón, o que podrían tener un sentido en un momento determinado y en otro no. Yo estoy convencido que hay fotovoltaica en régimen abierto en estos momentos, va a haber, no hay, va a haber en Extremadura porque hubo primas en su momento. Pero esas primas produjeron, entre otras cosas, un desequilibrio en las cuentas del Estado. Es decir, cuando se podían pagar primas, que se pagaran primas, pero es que ahora no se pueden pagar primas. Es que ahora, a la producción de energía, que no nos engañemos, no es fruto de la sensibilidad ambiental de las compañías, es un negocio financiero, no se pueden pagar las primas. Tenemos que tenerlo claro, tenemos que tenerlo claro. Y por eso, algunos fondos de inversión, con los que hemos hablado recientemente, en las últimas 48 horas, que tienen proyectos de 600 millones de euros en termosolares, están deseosos de escuchar cómo podemos reconvertir esas inversiones a fotovoltaica en abierto para que les salgan también las cuentas de rentabilidad. Es que esa es la verdad. Ninguna compañía tiene por función un elemento bohemio de protección a la naturaleza, a nuestro entorno, a la sostenibilidad del medio ambiente, de las generaciones futuras, si no tiene una rentabilidad económica. Ninguna, ninguna. Y prueba de ello que compañías que producen nuclear, como Iberdrola, que les suena, como Endesa, que les suena a ustedes. Claro, lo que hacen, en definitiva, es apostar también por la rentabilidad que le ofrecían las primas de la renovable. No se ofenden con esto las compañías, si lo reconocen, están en sus balances. Pero no caigamos nosotros en la ingenuidad de que es que ha sido un boom de enamoramiento con nuestra comunidad autónoma para implantar proyectos de renovables. Es que se daban las condiciones, por un lado de sol, por otro lado también del precio del suelo, que es distinto a otras comunidades autónomas, y por otro lado la calidad de esas rentabilidades en vía de primas. Por lo tanto, en este momento las primas no se pueden dar con la intensidad que se venían dando porque no hay cuentas del Estado en un momento tan crítico que las puedan soportar. Eso no quiere decir que prioricemos. Y por eso yo les decía, y algunos no me escuchaban, porque nunca escuchan, que si la termosolar hace que la producción energética lleve unas primas que repercutan de tal manera que el puesto de trabajo sale a 1 millón de euros de dinero de los españoles, veamos si la biomasa que necesita prima necesita mucho menos aportación para crear muchos más empleos. Y por eso yo digo, ante la escasez, prioricemos las primas donde se genera un valor añadido mayor. Pero esto es economía doméstica y es la economía del sentido común. Y esto lo entienden los ciudadanos, o creo yo que lo entienden los ciudadanos. Y aquí se ha dicho también, dice usted, se fue a Portugal, ¿qué consiguió con Portugal? Se hizo la foto en Portugal. Este presidente habla con todo el mundo que tiene algo que ver con Extremadura. Me da lo mismo que sea el presidente de la República de Portugal. Me da lo mismo que sea el presidente del Gobierno de Portugal. Me da igual que sea el ministro de Transporte de Portugal. Me da igual que sea el presidente de la Comisión Europea. Me reúno hasta con el secretario de Estado de Transporte, que me criticaron ustedes, los socialistas. Hombre, ¿cómo el presidente de la comunidad no se reúne con el ministro? Se reúne con un secretario de Estado. Con un secretario de Estado de un macroministerio que de facto es el ministro de Transporte. Pero no, hombre, no, es que ustedes son de izquierda.
Ustedes se reúnen solo con los... Yo me reúno, si tuviera algo que ver con el eje 16, el bedel de la Unión Europea, con el bedel de la puerta de la sede de la Comisión Europea. Ustedes no. Ustedes no. Ustedes no. Ustedes son el partido de los obreros. Y lo que no soportan es que les traiciona que el hijo de un obrero, se lo digo una vez más, le ganara las elecciones y estuviera a punto de que por 4.000 votos no hubiera mayoría absoluta. Ustedes no tienen la etiqueta de los trabajadores. Ustedes ya no tienen la etiqueta de los trabajadores. Ustedes no son el partido de los obreros y no dan lecciones en materia energética. Porque, claro, tenían consejeros muy doctos en materia energética. Uno ha terminado en Iberdrola Renovable de consejero y el otro en una consultora que ha llevado la mayoría de los proyectos de inversión en Extremadura. Los hijos de los obreros del Partido Socialista. Esto es lo que han hecho. Esto es lo que han hecho en Extremadura. Terminado la política para trabajar luego en las empresas sobre las que han estado tomando decisiones con el dinero de todos los extremeños y de todos los españoles. Y si quieren un debate monográfico, hablamos de eso, que eso es lo que le interesa al pueblo extremeño. Y aquí se trabaja, y aquí se trabaja, y se trabaja con intensidad. Y yo le garantizo que aquí confían los inversores en Extremadura, y que aquí hay inversión que se está gestando, pero que en 9 meses no se cambian el desaguisado que hicieron ustedes en Extremadura durante 28 años, que la quedaron sin modelo, sin norte, con deuda, con déficit, con desorganización administrativa y sin rumbo ninguno. Y esto va a costar, pero esto sale adelante. Esto sale adelante. Eso se lo garantizo yo. Se lo garantizo yo. Con diputados levantándose para hacer lo que hacen y sin diputados. Esto sale adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Antes de levantar la sesión, silencio, señorías, por favor. Antes de levantar la sesión, quisiera dirigirme al diputado señor Barroso Cerro. Ha sido el último pleno que ha estado con nosotros. Hoy ha entregado en el registro de la Cámara su renuncia a la condición de parlamentario autonómico. Les deseo todo tipo de éxito, señor Barroso Cerro, y muchas gracias por toda la entrega que ha tenido usted durante estos años en el Parlamento. Se levanta la sesión.